Bueno, continuamos en Hoy Nos Toca, Mercedes, y vamos a hablar del tema educación, que vos lo habías comentado al comienzo del programa, Sí, ¿no? justamente todo lo que se estuvo hablando en las últimas horas. Se dieron reuniones importantes aquí en la ciudad de Buenos Aires porque se reunió el ministro Trota, ministro a nivel nacional de Educación, con primero un grupo de docentes de justamente colegios privados, porque están preocupados frente a esta situación que ellos tienen. Un colegio privado es una empresa, ellos son empleados que tienen un trato directo con quien los emplea y, por ejemplo, no pueden tomar, esto es lo que planteaban ellos, no pueden tomar la decisión frente a si tenemos la posibilidad de faltar a clases o no, como adherirnos a estos paros que proponen, y nos hacen ir sí o sí a las escuelas porque tienen que estar abiertas aquí en la ciudad. Ellos lo que no quieren es ser sancionados, es también ser escuchados frente a los contagios. Ellos aseguran que pueden seguir trabajando de manera virtual. Trota recibió esto que ellos plantearon. Por supuesto, no era una reunión resolutiva, era simplemente escuchar sus planteos y ver de qué manera se podía trabajar a futuro. Y después de esta reunión, que fue muy importante, se reunió el ministro con la cartera que representa a la educación privada en el AMBA, donde explicaron por qué ellos no iban a hacer caso al DNU. Ayer, desde el Ministerio de Educación, se hizo una carta directa al Servicio de Educación Pública diciéndole: ustedes tienen que respetar el DNU, tienen que cerrar las puertas y tienen que garantizar la educación virtual. Ellos los que explicaron desde estas cuatro justamente agrupaciones, que son las que representan aquí a los colegios privados a nivel provincia y ciudad, le dijeron: nosotros no lo podemos respetar porque nosotros dependemos sí o sí del gobierno de la ciudad. Así que un poco de eso se trató la reunión, y también de empezar a ver de qué manera se va a trabajar después del 30 de abril. Claro, claro, seguramente. Bueno, estamos en comunicación con Guido Moscoso, gerente justamente de Opinión Pública, por el tema de los colegios privados, ¿no? Moscoso, ¿cómo le va? Mercedes, Andrea, lo estamos saludando. Hola Andrea, Mercedes, buenas tardes, gracias por llamarme. No, al contrario, al contrario. Bueno, ¿cuál es su, digamos, su mirada o su análisis, ¿no?, en este momento sobre este tema? Bueno, nosotros lo que hacemos en Opinaria todos los meses es una encuesta a los argentinos para evaluar distintos temas de coyuntura, y lógicamente desde el año pasado la pandemia del COVID ha sido un tema central. Entonces, en esta última medición que hicimos en abril, una de las cuestiones que medimos es la aceptación de la gente con las nuevas medidas tomadas por el gobierno nacional en el AMBA en general, y particularmente el nivel de acuerdo con la suspensión de las clases presenciales. Y lo que vemos son dos fenómenos. Primero, que desde marzo del 2020 hasta esta parte, el gobierno de Alberto Fernández tiene hoy por hoy la menor aprobación en relación a la gestión del gobierno en relación a la pandemia. Ajá. Y esta caída o este nivel bajo que hemos registrado está básicamente, o se lo puede adjudicar, básicamente a esta idea o esta propuesta, esta iniciativa de suspender las clases. Y acá se da una paradoja, que esta suspensión de las clases impactó mucho más en la opinión pública que lo que fue la situación que se vivió en febrero con el vacunatorio VIP, por llamarlo de alguna manera. ¿Esto impactó más en relación? Exacto, en ese momento lo que nosotros vimos era que la evaluación del manejo del gobierno nacional en relación a la pandemia no tuvo cambios drásticos. Y sin embargo, a partir de estas medidas, y repito, fundamentalmente la suspensión de las clases, eso de algún modo caló hondo en la opinión pública y vemos este descenso. Claro. Y de hecho hay una curiosidad que nosotros evaluamos y preguntamos: el nivel de acuerdo con las primeras medidas de la segunda ola, que no sé si ustedes recuerdan, fueron a principios de abril, del 7 de abril, donde se anunciaban restricciones, y la comparamos con el nivel de acuerdo general con estas nuevas medidas del 14 de abril. Y lo interesante es que para el primer paquete de medidas, el nivel de acuerdo era mayoritario. Cerca del 60% de los argentinos nos decía que le parecían correctas esas medidas. Y hoy por hoy, las nuevas medidas, las nuevas restricciones, incluidas la suspensión de clases, tienen un nivel de acuerdo mucho más bajo, del 44%. Es decir, que hay mucha más gente en desacuerdo que de acuerdo. Claro, lo que pasa es que esas medidas del 27 de abril del año pasado, estábamos en un panorama que era, digamos, todo
era desconocido. Ahora también, digamos, tenemos algunas incertidumbres, pero era, digamos, totalmente desconocido y nos parecía que, digamos, encerrarnos era lo mejor. Sí, al principio de la pandemia hubo un consenso muy grande. De hecho, claro, estas primeras medidas de abril, yo me refería a abril de 2021, cuando se anunciaron las primeras restricciones para la segunda ola. Claro, los horarios nocturnos. Perdón, te había interpretado mal. Ok, pero cuando nosotros testeábamos el nivel de acuerdo con las medidas del 2020, los índices de popularidad de acuerdo eran muy grandes, cercanos al 80%, por ejemplo. Claro, Guido, que me parece que lo que uno esperaba era la pelea que se iba a dar frente a los comerciantes que iban a dejar de trabajar en horarios nocturnos. Y de hecho se tocaron esos horarios, pero pesó mucho menos que las clases. Sí, claramente. Porque de hecho, el sector es mucho más grande, digo, todos tienen chicos o alguien en la familia que va a clases. Sí, la cuestión es que la suspensión de clases, de algún modo, lo que hace es trastocar la lógica de la cotidianidad de las familias con hijos en edad escolar. Porque básicamente hay que, garantizar de que hagan las clases virtuales, el Zoom, coordinar eso con los trabajos que pueda tener cada uno. Con lo cual, quizás acá la opinión en relación a la suspensión de clases no parte de un criterio estrictamente sanitario, que es discutible, ¿no? Hay sectores que están o que apoyan la suspensión porque corta la circulación del virus y la circulación de la gente en la calle, otros sectores que dicen que no tiene incidencia, pero me parece que la evaluación que hace la opinión pública no parte tanto de lo sanitario, sino de cómo eso afecta el día a día familiar. Claro, ahora, al presidente le jugó en contra la decisión, ¿no? La gente no está de acuerdo. ¿Qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, al momento Horacio Rodríguez Larreta, digamos, es el gran ganador de esta pandemia, ¿no? En términos políticos. De hecho, nosotros preguntamos quién está gestionando mejor la pandemia, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y claramente ahí esa evaluación es mucho más positiva en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, esta situación, ¿no? Y esta coyuntura en relación a la cuestión educativa terminó de reforzar un poco este posicionamiento. Claro. ¿Y cuáles otras preguntas fueron fundamentales en este análisis que ustedes hicieron? Bueno, los indicadores que medimos siempre, el nivel de acuerdo con las medidas y, por otro lado, la evaluación que hace la gente de la gestión del gobierno en relación al coronavirus. Y también una de otras preguntas interesantes que fue particularmente de este estudio es qué fue lo que hizo mejor y lo que hizo peor el gobierno nacional en relación al COVID. ¿Y el resultado? Entonces, ahí es interesante porque podemos comparar, ¿no? Claro. Y en ese sentido, lo más positivo es lo que la gente considera que fue la preparación del sistema de salud. Porque si bien hoy por hoy las cifras de ocupación empiezan a ser críticas o son críticas, eso hasta ahora la Argentina no lo había sufrido, ¿no? Claro. De marzo del 2020 esta parte no lo había sufrido. Entonces eso de algún modo se lo reconoce como uno de los puntos favorables. Después, para el otro lado, como una de las cosas más desfavorables, aparece esta idea de el poder controlar el cumplimiento de las normas en relación al COVID, ¿no? Toda esta suerte de relajamiento de la sociedad, digamos, que hubo estos últimos meses, a partir de las fiestas y con las vacaciones, y cómo eso, ¿no? Obviamente, de algún modo nos hizo llegar a esta situación de la segunda ola. Claro, lo que está reclamando justamente la gente es que digamos, el mismo gobierno nacional, digamos, haga respetar esas normas que ha impuesto justamente. Sí, que se respeten y que eso luego tenga un impacto en los indicadores sanitarios que analizamos todos los días, que es la cantidad de casos positivos, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva y, lamentablemente, la cantidad de víctimas fatales. ¿Te puedo hacer, Guido, un análisis preguntándole a la gente si se vienen medidas más duras, si se tiene que volver, no sé si una fase 1, pero una fase 2, ¿la gente estaría de acuerdo frente a los miedos que empiezan a aparecer? Bueno, creo que ahí va a depender de qué tipo de actividades se cierren. Lo que nosotros vimos a partir de ahora es que la cuestión educativa hay una preferencia marcada, que la gente nos dice que en realidad deberían las clases ser presenciales, obviamente respetando protocolos. Claro. Algo parecido sucede con la actividad económica. Hay una baja predisposición en la opinión pública argentina a cerrar definitivamente la economía. Ahora, cuando uno pregunta la medida o el nivel de acuerdo con suspender actividades cerradas, culturales, sociales, recreativas,
o incluso restringir la circulación por la noche, esas medidas tienen consenso. Entonces, de algún modo, la hoja de ruta para la pandemia sería tener protocolos estrictos para garantizar la actividad económica y la actividad educativa, y el resto eventualmente se podría cerrar, se podría restringir. Pero en educación y en economía creo que son como los dos pilares que hoy por hoy la sociedad argentina prefiere sostener y mantener. Claro. Y de esto se veía incluso antes, ¿no? De estas medidas que se adoptaron en las últimas semanas, porque de hecho siempre se garantizaron las clases, ¿no? Desde que arrancaron. Decían, no, lo último que se va a tocar, lo último que se va a cerrar. Me parece que por eso sorprendió tanto y enojó tanto, porque era algo que se venía prometiendo. Sí, y a su vez me parece que también influye mucho lo que fue el 2020, ¿no? Donde prácticamente no hubo clases en todo el año. No, claro. Entonces también estos 15 días de suspensión de clases presenciales se evalúan y se analizan a la luz de lo que fue el año pasado. Claro. Que verdaderamente para las familias fue una situación difícil. Bueno, Sí, pero tiene que ver con la falta de confianza también en los anuncios, porque yo creo que la gente lo que está sospechando es, me dicen 15 días, pero después nos tienen todo el año haciendo lo mismo. Es difícil eso volver fue a una de las creer. cuestiones de la comunicación, Claro. de las medidas y de la pandemia, que el 2020 se implementaron de esa manera. Eran periodos de 15 días, 21 días, que se iban prorrogando. Y bueno, la cuestión ahora es efectivamente cómo eso va a poder evolucionar. Eso aún todavía no lo preguntaron, no la analizaron, el tema de la duda que tiene la gente, porque están, como dice Mercedes, están elocuentes, lo dicen todo el tiempo, bueno, hombres, mujeres, amas de casa, madres, jóvenes, o sea que niños también dicen como que, digamos, va a venir más restricciones y más encierro. Bueno, y como yo les decía, en la medida que la situación del COVID se complejice en función de los indicadores sanitarios que comentábamos, se genera un cierto consenso para medidas restrictivas, siempre y cuando, como charlamos, esto no afecte a la educación y a la economía. Y otro punto interesante que se relaciona con esto es cómo ha crecido en el tiempo la predisposición de la gente a vacunarse, que es algo que venimos midiendo desde octubre del año pasado, cuando recién se empezaban a hablar de las vacunas y se empezaba a hablar de la vacuna rusa, las vacunas europeas, la vacuna de Estados Unidos, la vacuna china. Y lo que nosotros ahí consultábamos desde octubre hasta ahora, mes a mes, es si efectivamente la gente se quiere vacunar o no. Claro. Entonces, por ejemplo, en noviembre del año pasado, noviembre de 2020, solamente un 45% de la gente nos decía que sí se quería vacunar. Claro. El resto nos decía que no o que no sabía. Claro. Claro, el miedo a lo desconocido. En abril, eso subió 20 puntos porcentuales. Hoy por hoy, más del 60% de la gente, casi el 70%, nos dice que se quiere vacunar. Claro, bueno, porque se vieron ejemplos en el mundo, se Sí. conoció más información sobre las vacunas. Esto tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? El acceso a la información, por un lado, y por el otro lado, la enfermedad y el virus que va acechando. Obvio, claro, y por que supuesto. los indicadores sanitarios van empeorando, porque de hecho estamos en el peor momento de este año y monedas de pandemia en Argentina que estamos atravesando. Y otro dato interesante vinculado a la vacunación es cómo también creció en el tiempo la confianza con la vacuna rusa, con la vacuna Sputnik. Claro. Al principio, a fines del año pasado, noviembre, diciembre, cuando nosotros preguntábamos qué vacuna generaba más confianza, básicamente había un rechazo importante con buena parte de las vacunas. Y hoy por hoy, la vacuna que genera mayor nivel de confianza en los argentinos es Sputnik, ¿no? Y eso Claro. se instaló, Entonces, Se instaló entre la gente que dice, no, bueno, le tocó la buena. Son todas buenas, si no las hubieran patentado los laboratorios, pero se instaló de alguna manera ese concepto de que la rusa es la buena o es la mejor y todos quieren esa. Sí, esta semana con la noticia de la eventual producción de la vacuna Sputnik en nuestro país, eso de algún modo es interpretado o puede ser visto como un pequeño logro del gobierno, ¿no? Sí. en esta gestión. Hay que ver cuándo lleguen esas vacunas, en qué momento lleguen en función de cómo está la pandemia, cuando se pueda hacer esa vacunación, pero claramente, y pensando ahora en clave electoral, el nivel de vacunación, la disponibilidad de vacunas va a ser central para la suerte del gobierno en este 2021 electoral. Claro, y dijiste electoral y te tengo que preguntar, ¿qué pasa con las elecciones este año? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Qué pasa con las PASO, que tanto se discute si hay que hacerlas, si no? Bueno, lo que sucede es que cuando nosotros le preguntamos a la gente si las PASO deberían hacerse o no, las opiniones están divididas, ¿no? Porque básicamente muchos ven que realizar una elección en un contexto sanitario desfavorable es un gran riesgo.
Claro. Por otro lado, hay gente que dice, bueno, hay que garantizar la continuidad institucional y no podemos estar cambiando las fechas. Así que eso divide las aguas, ¿no? Y claramente las personas que han votado o simpatizan con el Frente de Todos están más a favor de posponer las elecciones, mientras que aquellas personas que se identifican con la oposición o han votado a la oposición del gobierno de Alberto Fernández prefieren respetar el calendario electoral. Seguro. Bueno, Guido, muchísimas gracias por el contacto, por la charla y bueno, por brindarnos toda esta información, que es lo que estamos pensando o piensa la gente, ¿no? Frente a todos estos hechos, la educación, la pandemia, la vacuna y demás. Así que gracias. Gracias a ustedes y les dejo una breve invitación. Sí. Entren si quieren a nuestro Twitter, @Opinaya, que nosotros ahí vamos subiendo @, informes, @Opinaya. Perfecto. Así que ahí lo podemos vamos a seguir poner en el la graph. discusión, el análisis por ahí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y en cualquier momento volvemos a contactarnos. Perfecto, buenas tardes, adiós. Buenas tardes. Bueno, ahí estamos analizando, ¿no?, todo lo que está sucediendo. Bueno, ahí está la dirección de Twitter para que la gente pueda, digamos, entrar e informarse. Claro, y cómo se nota la opinión pública frente al tema de las clases, ¿eh? Totalmente. Que ha bajado Totalmente. indudablemente los números en lo que es la imagen del presidente. Exacto. Bueno, hacemos un corte. Yo les aclaro que estoy recibiendo información en mi celular que tiene que ver con Javier Díaz y tiene que ver con esta lista que él está armando bueno, para un gesto solidario, ¿no? Está para bien, llevarle se lo podemos en hacer en un envío. este momento de aislamiento, que no va a tener nada, pero bueno, él está requiriendo algunas cosas y algunas cosas realmente ¿Cómo? Perdón. No, bueno, les leo un poquito de lo que me llegó. Rara la lista, muy ecléctica. Pan salame está. Pan salame está. Después salta a langostinos. Una cosa de locos. Langostinos. Y después, no es que baja, sigue subiendo. Queso brie. Uy, qué ¿Saben que el queso complicado. brie es riquísimo? Chicos, pero nos va a salir carísima la esto vaquita. es claro, yo no sé si la mujer o habrá, no sé, habrá una caja fuerte, bueno. Y la lista sigue de lo más ecléctica y también muy cara. Pero bueno, después en todo caso lo vamos a cotejar con él y vamos... Pañuelito de tela no pidió porque ya le regalamos con Mercedes, así que seguramente eso ya debe tener. Tiene. No, pero ha pedido un montón de comida, no es una panzada se va. Sí, así que bueno, empiecen a juntar dinero porque el señor conductor está requiriendo muchas cosas. Bueno, hacemos el corte y volvemos.